Buenas noches, bienvenidos al primer ciclo de conferencias de Fundación Gaudí. Les agradecemos mucho su asistencia. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan José del Castillo, egresado de la UNAM de México, y nos va a presentar el tema titulado Los eventos traumáticos del duelo. Adelante, maestro, con la ponencia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que los comentarios que vaya a hacer sean de mucha productividad para las situaciones que a veces existen, que no quisiéramos que existieran, pero eso es inevitable. Antes que nada, voy a hacer un movimiento estratégico, debido a que esta mesa como que me siento que se interrumpe la comunicación con todos ustedes, entonces voy a cambiar un poquito de lugar. ¿Les parece? Con permiso. Creo que ahora sí estamos un poquito más en comunicación, más en confianza, y espero que los comentarios lleguen un poquito más a ustedes. Como decía nuestro amigo David, pues el día de hoy Juan José del Castillo va a estar un poco nervioso aquí dando alguna información y pues atendiendo las preguntas que lleguen a elaborar. No creo que haya muchas preguntas porque todo está muy entendible, o a menos que no me escuchen, pues entonces la duda va a ser todo. Me gustaría que todos los de allá atrás se hicieran un poquito más para adelante para no estar tan solo aquí. Bien, voy a empezar con un mensaje que, ay Dios, permítame un momentito, por aquí me atoré con el micrófono. A ver. Algo que siempre me ha causado mucha naturalidad y que es algo que debemos de tomar muy en cuenta cuando hablamos de este tema, pues comúnmente llamado la muerte. Los científicos o los estudiosos dicen tanatología, ¿verdad? Por las causas que quieran decirlo, pero pues no hay otra cosa más que la muerte. Y la muerte, esta frase dice de esta manera, dice: la muerte está tan segura de su triunfo que hasta nos da toda una vida de ventaja en esta carrera que todos iniciamos cuando nacemos y pues nos da toda la vida de ventaja y al final de cuentas nos gana. ¿De acuerdo? Y para romper un poquito el hielo, voy a hacer una pregunta que no quiero que me contesten ahorita, quiero que la piensen, y si tienen la respuesta, me la dicen después de que terminemos, ya cuando no haya cámara, para que quede la duda, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué sigue de la muerte? Con esa pregunta empezamos, ¿no? Los eventos traumáticos de la muerte. Antes de hablar de los eventos traumáticos, voy a hacer una breve semblanza, tal vez innecesaria, ya que lo han escuchado en los diferentes profesionistas, compañeros que han venido a hablar sobre el tema con anterioridad. Es una semblanza de lo que sería la muerte, ¿no? Ya creo que lamentablemente no he podido estar yo presente en alguna de las pláticas, pero pues tengo entendido que les han platicado la historia, el significado o los conceptos de la muerte a través de la historia y de las diferentes culturas. Pero lo que sí es innegable, la muerte existe desde que la vida existe. Entonces, desde los anales de la historia, desde aquellas épocas que empezó con el protozoario y siguió la evolución,
hablando de la teoría evolucionista, pues el primer protozoario también tuvo su muerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues como algo natural es un evento totalmente universal. Sin embargo, también podemos saber que la muerte tiene diferentes representaciones y estas están dadas de acuerdo a la cultura donde sucede. Ya sabemos que lo que es la cultura y siempre debemos de tomarla en cuenta, ¿no? para interpretar y para saber no nada más el evento o cómo se trata el evento, sino qué impacto provoca en la gente. Y muchas veces no estoy muy enterado, la verdad, sobre los tratamientos de tanatología. No sé si esta disciplina se aboque más a preparar a las personas para su muerte, para que tengan una muerte, pues digamos, digna, gozosa, o no sé de cómo llamarla, ¿no? O se aboquen a atender los efectos perturbadores que provoca la muerte de alguien cercano, ¿verdad? Por lo tanto, siempre debemos de abordar el tema de la muerte. Un paréntesis, yo voy a hablar más que nada de los efectos en las personas, en los deudos que resienten la muerte de una persona, de un ser querido, a veces de un desconocido, a veces de un ser, inclusive, por qué no decirlo, de un ser no querido, ¿verdad? Pero que está cercano a ellos de alguna manera. Entonces, para hacer este tratamiento de estas personas que quedan, o sea, los deudos, siempre debemos de tomar en cuenta la cultura, los rituales, las costumbres del lugar donde están sucediendo para abordar el duelo que se presenta. También será diferente, ya que va a ser muy diferente la forma en que se exprese y se experimenten estos sentimientos de duelo. Ya sabemos, como les decía, las culturas pues son la mezcla de valores, comportamientos, tradiciones y rituales que se comparten por sus miembros. Y sin ser repetitivo, pues deducimos que cada cultura tiene sus propios rituales que influencian la expresión del duelo y la intención de obtener siempre o de regresar a un estado de estabilidad y seguridad ante estos eventos, o ante el evento de la muerte, ¿verdad? Los rituales pueden ayudar al que está muriendo, pero lo más importante en mi caso, o sea, a lo que yo me dirigiría, es brindar el consuelo, la ayuda para las personas que sienten esta pérdida, que es donde podemos decir que donde queda impactado el evento traumático, ¿sí? En las personas, con su reserva y mi respeto y todo respeto, pues el muerto ya no siente, el muerto ya se fue, ya según la cultura ya pasó a otra vida, a otro plano. El que queda es el que elabora un evento traumático. Y ahorita voy a hacer una analogía sobre cómo es que queda, cómo se impregna una persona, un grupo, inclusive un grupo familiar, un grupo social, de la muerte, de la perturbación ante la muerte de un conocido, ¿no? En lo general siempre debemos de tomar en cuenta las emociones y los comportamientos como respuesta al duelo dentro de lo que sería lo normal. No me gusta esa palabra, vamos a decir de lo que sería lo adecuado y acorde a la cultura y en ocasiones al origen cultural. No es lo mismo la expresión de duelo, digamos, de una etnia prehispánica
o una etnia de otra región a lo que sería en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, en fin, en una cultura, por decir algo, por ejemplo, en México, que es donde estamos, pues los rituales, las ceremonias, los impactos son muy diferentes, inclusive, podemos decirlo, a lo que impacta este fenómeno del duelo, pasando la frontera nada más, donde hay personas con una cultura total, no hablo de la cultura hispana que existe allá, sino de la cultura anglosajona o inglesa que vive del otro lado de la frontera, que toman la parte de la muerte y por consiguiente su duelo de diferente manera. Aquí, por ejemplo, muchas veces nos están hablando por ahí, pero no voy a contestar. Muchas veces nos abocamos a hacer ceremonias, a dar ofrendas que de alguna manera son placebos para el impacto. El impacto, aparte de la parte cultural, de la parte social y de las partes más exteriores, pues viene el impacto en la parte interior de uno, en la parte emocional de uno, que es ahí donde me voy a abocar en un momento. Y diciendo esto, les voy a comentar con una analogía lo que sería un evento perturbador o un evento traumático antes de llegar, o sea, para explicar lo que puede provocar la muerte. Vamos a suponer que voy con un amigo en un carro y vamos a una velocidad bastante considerable y de repente se nos atraviesa una barda. Nos impactamos. Los dos tenemos, para ejemplificar más, aunque sé que sería casi imposible, pero vamos a decir que los dos tenemos las mismas lesiones físicas. Golpes en la cabeza, un brazo roto y una pierna rota. Igualito. Y ya nos llevan al mismo hospital, nos atienden los mismos especialistas y total, en un mes y medio ya sanamos. Y cada quien, pues a su casa, ¿verdad? Después de esto, unos meses después, vamos a decir 6 meses, 1 año después, me encuentro con aquel amigo que íbamos acompañándonos en el accidente y pues platicamos de que cómo estamos, todo bien, bla, 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 ya, ok, ya estamos muy bien identificados nuevamente y nos retiramos del lugar donde estamos. Y al retirarnos, ve que yo camino hacia por la banqueta y él se cruza la calle para tomar su auto. Y me dice, oye, ¿y tu carro? No, yo no voy a ningún lado en carro. Oye, pues está lejos tu casa, ¿cómo te vas a ir? No, pues me voy caminando. Oye, no, espérame, yo te llevo. El amigo ya trae su carro, anda manejando y todo. Y le digo, no, gracias, yo no me puedo subir un carro porque me da terror, me da miedo, no puedo hacerlo. Bueno, no seas delicado y que bla, bla, bla. Y me dijo con unas palabras más fuertes, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Llega el momento en que yo no me puedo subir a otro carro. Entonces me pongo a pensar, ¿dónde está el trauma de esa persona? ¿En el choque? ¿En el hospital? ¿En el sonido de la ambulancia? ¿En dónde está el trauma? Él superó ese evento perturbador y logró otra vez, en cuanto ya físicamente pudo hacerlo, se fue en el carro y anda para arriba y para abajo, viaja y todo. Y yo no me puedo subir a un carro. ¿Esto qué quiere decir? Que el evento quedó dentro de mí.
se almacenó en mí. Así pasa también con el evento traumático que provoca la muerte. Estamos hablando de que hay familias, mamá, papá, 3, 4, 5 hijos. ¿Sí? Muere por ley natural, vamos a poner así, el papá, que es el mayor de edad, el que tiene más edad de todos. La mamá, pues, sufre, es natural. 2 hijos sufren, 3 hijos sufren, y el 4.º hijo no puede dejar, sufren y superan ese sufrimiento, o siguen funcionando después de ese sufrimiento, y hay uno que no puede funcionar. ¿Qué está pasando ahí? Esta persona sufrió un evento que para él ya fue traumático, ya, vamos a decir, permanente hasta que no reciba ayuda. ¿Sí? O sea, no hay nada que pueda ser totalmente permanente, porque hasta los eventos estos también mueren. Y esa es una concepción que también debemos de manejar mucho de la muerte, que todos los días estamos muriendo y renaciendo, que en alguna cultura, que en alguna filosofía se plantea de esa manera. No vengo yo a hablar de planteamientos filosóficos, ni religiosos, ni culturales. Por eso no quiero meterme tanto. Pero por ahí encontré una cultura por ahí antiquísima que dice que de la muerte nace la vida. Y siempre estamos en constante movimiento. Pero bueno, como les digo, no vamos a meternos tanto en las cuestiones filosóficas, ¿sí? Pero sí hay que tomar en cuenta algunas propuestas que nos dictan de cómo consolar ese dolor. Por ahí me preguntaban que ¿cuándo puedo considerar que esto, un evento de esta naturaleza, ya se puede atender como algo más especializado? ¿Sí? ¿Qué tipo de atenciones podemos tener? Hay quien se va con los consejos del clérigo o pastor, o como se le llame a una figura religiosa, ¿sí? Y esos, pues, de alguna manera llegan a procesar el evento. Antes de continuar, la mente, la psique, como quieran llamarle, tiene un proceso natural de autosanación. Así como cuando nos cortamos y lavamos bien y no permitimos que llegue un agente que infecte, el cuerpo sana. El cuerpo tiene un proceso de sanación automático, natural. Si nos tomamos un vaso de leche echada a perder, pues nos hace efecto, pero inmediatamente el cuerpo también empieza a revertir esos efectos. Mientras no sea algo ya muy antinatural que esté cayendo, ¿no? Algo como ya muy provocativo, como un veneno, cosas de esas. Pero en todos estos efectos, el cuerpo tiene una entidad de autosanación. Así la tiene también la mente. Se le ha puesto como nombre resiliencia. La resiliencia no es otra cosa más que el poder que tenemos para procesar los eventos que nos causan dolor. Sí, generalmente que nos causan un dolor. Vamos a dejarlo así en términos generales, con un dolor. Pero, así como también yo no tengo la misma resistencia para curar la herida, como puede ser otra persona que
en 2 días ya esté curado y yo voy a tardar 4 o 5. También la resiliencia, hay quien tiene mayor cantidad que se expresa en la rapidez con que se solucionan los efectos perturbadores, y hay quien de plano la tiene muy deteriorada o no cuenta con esa fortaleza, que se le impregnan muy fácilmente estos eventos. Estos eventos traumáticos pueden ser de dos tipos. Vamos a hablar del primero, el más inmediato. Y este sucede generalmente cuando hay una muerte violenta, cuando hay una muerte intempestiva, ¿sí? Que por ejemplo vemos salir al ser querido en la mañana para ir a trabajar, y a las 2 horas o a mediodía nos hablan por teléfono y ¿sabes qué? Vente al hospital porque la persona esta está en coma después de que lo atropellaron. Aquí en San Luis pues muy común ahorita en la época, después de que le recibió un balazo, cosas así, ¿no? ¡Sas! Es un impacto tremendo. Ese impacto, vamos a decirle que es un trauma inmediato, un trauma, pues con escribirlo con una T mayúscula, ¿no? Y que ese trauma va a causar estragos en la personalidad o en la sensibilidad de aquella persona de forma inmediata. Puede ser, no es conveniente ser atendido, digamos, por un psicólogo inmediatamente a los 2 o 3 días. Hay que dejar precisamente que funcione su resiliencia y esperar, si en caso de que no haya una recuperación en un tiempo estimado, que pues algunos estudios mencionan 2, otros 3 semanas, y siguen las mismas expresiones de dolor, generalmente entonces habría que buscar una ayuda profesional, ¿sí? ¿De qué tipo? Bueno, eso lo hablaremos un poquito más dentro de unos minutos. Pero esperar un tiempo a que la resiliencia haga su trabajo, ¿sí? Si no, pues estaríamos trabajando todavía, vamos a decirlo así, con una persona en shock o una persona con los cables cruzados, y todo lo que hagamos va a ser hasta cierto punto innecesario, o más bien ineficaz. Sería ineficaz. ¿Por qué? Porque está la persona todavía bloqueada, no está lista para hacer su procesamiento natural. ¿De acuerdo? Y el otro trauma que provoca es cuando puede haber dicen por ahí, ¿no?, que cuando una persona vive una enfermedad prolongada, los deudos ya están a veces pidiendo paz para la persona que está sufriendo. Ya están pidiendo que el Señor se acuerde de él, etcétera. Diferentes expresiones, estoy hablando de nuestra cultura, por supuesto, ¿no? Pero, al mismo tiempo, aquella persona que está en trance, en el camino de la mortandad, pues tuvo algunos conflictos con el hijo, con la mamá, con los hermanos, con el vecino, etcétera, ¿sí? Y muere, y las personas quedan con eventos traumáticos o con una perturbación tal, por la razón de que no pudieron resolver en sus emociones algo que tenían pendiente con aquella persona. U otros casos, a veces muere alguien porque se enfermó,
no sé, le dio, bueno, ahorita como está la situación como estuvo hace 2 años, ¿no? Que alguien que murió de COVID y resulta que por ahí se dijo, se identificó a un primo que llegó y que sin saber traía COVID, lo contagió y esta persona se murió. Pues aquella persona que traía el COVID, que después sanó, queda impactada, queda con la sensación o con los sentimientos de culpa, y entonces muere aquel y este queda impactado, ¿sí? Y no puede procesar adecuadamente esa culpa. Entonces, esos son los traumas de duelo, ¿sí? Personas, como se dan también a veces, que no le dejó la parte de la herencia a X hijo, a X pariente, se le crea un coraje, un odio que también puede impactar. Estos ejemplos que estoy poniendo realmente son ejemplos de alguna manera exagerados, pero para dar a entender lo que quiero decir, ¿no? O sea, que se clarifique un poquito más lo que es el trauma que se está creando. Y por lo tanto, pues los deudos generalmente en diferentes situaciones lo que desarrollan como evento traumático son procesos de culpa, de ira, de coraje, de tristeza extrema, depresión por el desapego, impotencia por no haber podido hacer nada ante el evento que está sucediendo, ansiedad, algunos que manejan una falsa racionalización. No, yo estoy bien, pero nunca pudieron expresar sus verdaderas emociones y quedan afectados. Muchas veces hay muchas personas, y pues algunos los hemos visto muy de cerca, que no se permiten sentir las emociones normales que ofrece o que provoca un duelo, ¿sí? Hay gente que vemos y bueno, ¿cómo está tan calmado? Por dentro es un remolino, es una vorágine, pero por fuera están muy calmados. Hay personas que no se permiten tener sentimientos o expresar sentimientos, y que si los tienen, tratan de apachurrarlos, y eso les va a durar poco tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo se nota que alguien está, que tiene posesión de un evento traumático? Cambios en la conducta, cambios en las actitudes, empiezan con pequeñas disfuncionalidades de su comportamiento a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, en todos los ámbitos. No porque, por ejemplo, en el ámbito familiar sean muy corajudos, quiere decir que el problema que trae sea de coraje. La mente es muy, perdón por la palabra, pero la mente es muy desgraciada. La mente nos dice cuando salimos en la mañana de la casa, oye, algo se te olvida. Algo de eso, o sea, dices, ay, qué buena es mi mente porque me está recordando, ¿no? Pero llegas al cajero y no traes la tarjeta. Mendigamente, nunca te dijo que era la tarjeta la que se te olvidaba, ¿no? O sea, te pone el 4, pero no te soluciona, ¿no? Entonces, la mente adentro trabaja de muy diferentes maneras. Voy a dar un esquema o una síntesis de lo que provoca la creación de un trauma de esta naturaleza, que podemos decir que es un trauma con T minúscula, pero no porque sea menor
Es muy tremendo. Lo que pasa es que este tipo de trauma lo traemos arrastrando desde mucho tiempo y se nos conecta con redes que son disfuncionales y se almacenan ahí. Esa es otra parte. Muchas de las personas, bueno, todas las personas, desde que nacemos, estamos expuestas al mundo exterior. ¿Qué nos trae el mundo exterior a todas las personas? ¿Qué es lo que nos trae? Sonidos, olores, imágenes visuales, imágenes del tacto e imágenes del gusto. Entonces, nuestro ser, nuestra persona se está nutriendo de todo lo que le llega de afuera y expresa todavía esta persona, este individuo, expresa tranquilidad o intranquilidad ante los eventos que le llegan. Un bebito, le dan una palmada cerca y se sobresalta. Y un sobresalto no es agradable, al menos en nuestra cultura, para la sensación del cuerpo. ¿Sí? Si eso sucede, o como sucede muy comúnmente, un niño desatendido que a las 3 horas tiene que comer, pero la mamá está viendo el WhatsApp o el Facebook o la novela, y en lugar de las 3 horas le da de comer hasta las 5 horas, el niño ya tuvo un sufrimiento en esa latencia, ¿sí? Un sufrimiento extremo. Entonces, eso se queda registrado arriba. Si el niño no lo procesa, se va a empezar a gestar una red de memoria disfuncional que después se va a ir nutriendo de otros eventos perturbadores que le lleguen. Y a la edad de ustedes, que ya están grandes, ya las redes ya crecieron mucho. Hay muchas redes que las podemos capotear. ¿De qué manera? Pues esas redes, hagan de cuenta, en una forma metafórica, que son como la pequeña piedrita en el zapato, donde esa pequeña piedrita nos deja caminar, pero nos está friegue y friegue y friegue y friegue todo el camino. ¿Sí? Así esos pequeños eventos traumáticos que todos manejamos, pues ahí los tenemos, ¿no? Ahí los tenemos y nos dejan ser y nos dejan participar y nos dejan desarrollarnos adecuadamente. Pero cuando llega un evento traumático que se llegue a relacionar con esos que nos dejan caminar, es probable que nos perturben más y entonces ya empiezan a alterar nuestra vida. ¿Sí, me estoy explicando o hay alguna duda que quieran expresar? Ok, entonces continuamos. Entonces eso es bien importante en el trabajo que se desarrolla ante las personas que sufren del duelo. O sea, ya después de que analizamos, de que conocemos la intervención cultural, social en que se desarrolla la persona, pues entonces vamos a empezar a trabajar sobre el evento que se está viviendo. ¿De qué manera lo expresa? ¿De qué manera se expresa? No puedes acercarte a un carro verde porque la persona que murió tenía un carro verde. Y cada vez que ves pasar un carro verde por la calle, sueltas el llanto. Parece increíble, pero sucede, ¿no? Hay personas, yo me he topado con personas que se han negado inclusive a aceptar que todavía están en duelo, pero que después de 4, 5, 6 años de la etapa de ese duelo que vivieron, todavía hablan del papá como si fuera ayer,
como si fuera ayer que se murió, y sueltan el llanto y se les hace imposible seguir trabajando, mejor van y se esconden o hacen cosas que no están dentro de lo regular, ¿sí? Sin embargo, a la hora del duelo sí hay que vivirlo como tal, hay que permitirse tener una reacción normal como una gente normal que somos ante una situación anormal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo, gente normal, es normal que llore, que patalee, que maldiga, porque se murió mi ser querido. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, se nos queda adentro. Y eso es lo que causa un dolor tan intenso que nos pasamos la vida dentro de él. Y creo que nadie estamos dispuestos a sacrificar la vida con un dolor que no debe de estar dentro de nosotros. Las cosas pasadas ya se van pasando, ¿sí? Y hay que dejarlas, hay que seguir adelante. Cuando uno trabaja con estas personas, me lo han dicho a mí, bueno, me voy a quitar este dolor y todo, y me voy a olvidar de mi papá. No te vas a olvidar del papá, y no te vas a olvidar del día que se murió, y no te vas a olvidar del lugar donde estabas sentada cuando estabas velándolo, ni del lugar donde estabas parado cuando estaba el sepelio. Lo único que va a pasar es que todo lo carga emocional que traes, todo ese sufrimiento se va a ir. Lo vas a procesar. O sea, se va a desensibilizar lo que traes, se reprocesa y te quedas con la naturalidad. Esa es para mí, será porque yo trabajo esto, es la mejor opción que hay para atender un duelo. ¿Me iban a hacer una pregunta? Sí. ¿En qué momento hay que ir a un psicólogo o un psiquiatra? Bueno, aún hablándolo como lo que te estoy comentando, la psiquiatría no tiene nada que hacer aquí, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, es muy extrema mi respuesta tal vez, ¿no? Pero que entra una persona en un shock depresivo. Bueno, sí es conveniente algún medicamento para sacarlo del shock, para que no vaya más allá de lo que sería lo racional o lo normal. Es decir, sabemos que una depresión extrema, repentina, pues puede causar un daño personal, de un autodaño personal, ¿sí? Entonces, es conveniente sacarla de ese shock, ¿sí? Pero ya como un tratamiento para atender el duelo, la psiquiatría moderna no lo está ejerciendo, pues, es a lo que me refiero. La psiquiatría moderna, más que nada, bueno, pues, llegas con un malestar, tienes depresión, ten una pastilla para la depresión. Tienes ansiedad, ten una pastilla para la ansiedad. La psiquiatría es indispensable para la enfermedad mental, pero no estamos hablando de enfermedad mental. Estamos hablando, el duelo no es una enfermedad mental. El duelo es un evento que provoca un trastorno. Y ahorita, en la actualidad, en esta sociedad moderna, pues se ha visto que uno de los malestares muy comunes de esta sociedad moderna es el estrés postraumático, ¿sí? De cualquier evento que te cause un trauma, después del trauma viene un trastorno, que ahí es donde entran
pues todas esas categorías que se manejan, ¿no? Que ansiedad, que angustia, que sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Pero ya eso se puede tratar a través de un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Un proceso que no tiene nada que ver con el medicamento. O sea, el medicamento es algo que si no atiendes la raíz, vas a depender de alguien, ¿sí? Vas a depender de algo, de algún efecto que puede ser antipsicótico, antidepresivo o inclusive algo ilegal, el alcohol o una sustancia ilegal, ¿sí? Para poder sostener ese trastorno. Pero si en lugar de eso te vas al origen, a la raíz, como si fuera un tiro al blanco, puedes sacar el trauma inmediato y la raíz de donde se ancló para eliminar toda impureza del pasado de las personas, ¿sí? Porque yo no creo en que haya gente normal, ¿no? Todos nos comportamos, hay comportamientos normales en una sociedad, pero pues muchas veces los comportamientos normales no son adecuados también. Pero entonces vamos a hablar de las características personales, de los valores culturales, de las intenciones y de muchos aspectos de la vida humana que nos van a tener viviendo en santa paz, en tranquilidad con nuestros semejantes. Y eso, a final de cuentas, es lo importante, ¿sí? Estar en la convivencia natural y la convivencia que no nos traiga mayores problemas. De ahí que entonces, a menos que después del tiempo que les decía aproximado de 2, 3 semanas, sigan pasando situaciones extremas que pongan en riesgo la vida del deudo, ¿cómo se llama? Del que está en duelo, pues sí, habría que darle un medicamento. Y ese medicamento, obviamente, los psicólogos no se lo van a administrar. Un psicólogo, cuando mucho, te va a decir, no, tómate un té de tila, ¿sí? O los 7 azares o algo para que te calmes. Que muchas veces funciona, muchas veces no, ¿verdad? Y ya pues un psiquiatra sí te va a decir, ¿sabes qué? Tómate un cuartito de esta pastilla, porque si te tomas más vas a andar muy arriba, ¿no? En ese caso, pues la psiquiatría es adecuada. Pero ya para hacer la curación del trauma o del evento traumático por el duelo, pues es necesaria la intervención de la psicología. Y pues hay que atender muy adecuadamente ese duelo, porque pues hay parte de la psicología también que pues lo único que van a hacer es maquillar el problema, como se estuvo maquillando otros problemas. Pero, ¿qué pasa cuando se maquilla una persona? Le cae una gotita de agua y se abre el maquillaje. Así también, si maquillamos un duelo, pues vamos, por ejemplo, el caso de que vamos con mucha fe con algún agente religioso, ¿sí? Vamos con mucha fe y nos ayuda y nos consuela, ¿sí? Y nos manda a rezar y todo eso, y ya sentimos la paz de la concentración religiosa a través de la oración, ¿no? Sí, sentimos la paz. Pero como les vuelvo a repetir, ¿qué pasa cuando llegan a casa y ven la ropa del fallecido? Otra vez acordarse, pues el maquillaje se va. A veces que el maquillaje es un poquito fuerte y le dura 2, 3 meses, años, pero vuelve a caer. Y el chiste es, si se va a ayudar, que se ayude bien,
a través de una psicoterapia efectiva. ¿Sí? Bien. El proceso curativo es para cuando el proceso de autosanación no es suficiente. Por eso decía que había que esperar a que estuviera un poquito ya despejado el evento traumático. Empieza el proceso de autosanación, no llega, vemos que a los 2 meses, a los 3 meses todavía hay mucho impacto con ciertas situaciones allegadas al duelo. Bueno, entonces vamos a intervenir ya como con un proceso curativo psicoterapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega el momento en que el proceso de autosanación se estanca y de ahí ya no se mueve. Ya no se mueve y ahí está, pero sigue sufriendo la persona y tiende a incrementarse ese sufrimiento, ¿sí? Estos problemas que lo dije así muy someramente, hay veces que las emociones que nos surgen cuando está el evento original, ¿sí? Después se incrementan cuando es acompañado de pensamientos y creencias negativas sobre uno mismo. Lo que decía, me siento culpable. No debía haber ido ese día a visitar a mi tío. Yo tenía COVID, sí, pero es que soy un desgraciado, soy un inconsciente, en fin. Empiezo a creer cosas negativas de mí mismo y ese trauma que me está causando ese duelo, pues se está viendo incrementado sustancialmente. Porque siempre las emociones nunca vienen solas, siempre vienen acompañados de creencias. Y esas creencias o esos pensamientos generalmente son negativos. Cuando uno participa indirectamente o directamente en torno al evento del duelo, ¿sí?